Hola, mi nombre es Joan Leandro Telles Garzón, soy docente del programa de telecomunicaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander. Mis temas académicos e investigativos tienen que ver con el área de comunicaciones inalámbricas, tratamiento de señales, aprendizaje de máquina, cognición en sistemas inalámbricos y redes de sensores inalámbricos en general. Hoy les estaré acompañando orientando un recurso educativo digital denominado respuesta de sistemas LTI continuos o discretos mediante la herramienta convolución. Y este tema es de la asignatura señales y sistemas. Bien, lo primero que tenemos que definir es que el recurso educativo digital lo vamos a dividir en 4 lecciones. En la primera lección vamos a hablar algunas definiciones básicas de tratamiento de señales, también de algunas tipologías de señales que se utilizan bastante. Es de recalcar que pues, vamos a hablar tanto de señales continuas como discretas y algunas veces vamos a hacer ejemplos con señales continuas, otras veces con discretas también. En la lección número 2 vamos a ver el tema de la transformación de la variable independiente sobre señales continuas y discretas. Vamos a hacer algunos ejemplos de eso. En la lección número 3 vamos a abordar ya el tema como tal de la convolución continua para obtener la respuesta de señales continuos, LTI. Y finalmente, en la lección número 4 vamos a abordar el tema de la convolución discreta. Vamos a hacer algunos ejemplos y también pues algún algoritmo de procesamiento digital de señal. Vamos a comenzar entonces con la lección número 1, que está descrita aquí en la diapositiva, que tiene que ver con la comprensión de las señales continuas y discretas y las tipologías más importantes de procesamiento digital de señal que hay. Bien, lo primero que debemos definir pues, es qué es tratamiento de señal o qué es procesamiento de señal. El procesamiento de señal o el tratamiento de señal consiste en realizar algún tipo de procedimiento sobre una señal específica para extraer, mejorar, almacenar o de pronto transmitir información útil. O sea, básicamente yo tengo una señal que le quiero hacer algún tipo de cambio para poder resaltar alguna característica o extraer alguna característica útil. ¿Sí? Esto puede aplicar para muchas áreas que ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo importante de entender es que, bueno, esos existen sinónimos, se puede llamar tratamiento de señales, procesamiento de señales, y pues obviamente pues con todo este tema de que todo es digital, pues surge aquí entonces lo que se muestra aquí en la diapositiva, que es los procesos como se hacen generalmente, donde nosotros tenemos una señal continua, que puede ser por ejemplo una señal de voz. eh, Aquí aparece algo muy importante en este tema de tratamiento de señales, que son los conversores analógico digital y los conversores digitales analógicos. Fíjense que el proceso que sigue el tratamiento de señales es: yo tengo una señal continua, yo tengo una conversión de analógico a digital que me convierte obviamente aquí a una señal discreta. Fíjense que la vamos a llamar, a la señal continua la vamos a llamar XDT y a la señal discreta XDN. Después yo tengo un módulo. Ese módulo es un módulo de procesamiento digital de señal que me realiza alguna acción sobre esa señal para extraer alguna característica, por ejemplo, o para comprimir la señal, etcétera, o para modularla si es el caso de comunicaciones. Y después entonces yo tengo una versión, fíjense que acá tenemos una señal de salida del procesador, que es una señal discreta. Finalmente tengo yo entonces una señal, una conversión digital analógica para retornar de nuevo al mundo continuo. Si nosotros estuviéramos hablando de, por ejemplo, un canal de comunicación, pues obviamente necesitamos retransmitir una señal continua eléctrica sobre un medio. Entonces ahí por eso aparece y tiene sentido utilizar los DAC. Obviamente eso es como un esquema general, pero pueden haber variaciones de este tipo de procesamiento dependiendo la finalidad que se tenga. Podría suceder que incluso la señal se quede aquí en discreta y se presente por algún medio al usuario. Comenzando con nuestra lección número 1, lo primero que debemos entender es que la parte de procesamiento digital de señal
o tratamiento de señal, pues es bastante utilizado en nuestra vida moderna. Actualmente existen muchos tipos de aplicaciones que utilizan este tipo de algoritmos o recursos del área. Por ejemplo, podemos tener la parte que tiene que ver con aplicaciones en la parte de audio, de voz, de reconocimiento, de síntesis de voz, de la parte de audio digital, ecualización, etcétera. También en la parte de imágenes, en la parte de video, la parte de robótica, todo este tema de la mejora, la codificación y el almacenamiento de las imágenes, o incluso en la visión computacional, visión robótica, también se utiliza la parte de procesamiento de señales. También en el área militar y espacial hay muchos tipos de procesamiento de radar, comunicaciones seguras, guía de misiles, procesamiento de sonar. Existen varias aplicaciones que tienen que ver con este tema del área espacial o militar. Y obviamente también en la parte biomédica, salud, en análisis de señales de ECG, en análisis de rayos X, en imágenes, diagnóstico. Entonces, esta parte del tratamiento de señal está bastante integrada. También, obviamente, en la mayoría de dispositivos que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los celulares, en los smartphones, pues esa gran cantidad de aplicaciones que surgen día a día, pues obviamente tienen allá una parte de procesamiento digital de señal y de tratamiento de señal que permite pues obtener ciertos resultados sobre algún tipo de información que nosotros queremos. También pues obviamente todo eso está integrado, los algoritmos de procesamiento de señal y de tratamiento de señal se han venido integrando con temas de aprendizaje de máquina para obtener algún resultado específico sobre las señales. También nosotros podemos hablar del área de comunicaciones. En el área de comunicaciones, el tratamiento, los radios digitales que actualmente utilizamos, pues ellos están basados netamente en procesamiento digital de señal. Todos los tipos de algoritmos que nosotros, técnicas digitales que utilizamos, pues se basan en algoritmos de procesamiento digital o tratamiento digital de señales. ¿Qué es una señal continua? Una señal continua es como la que vemos aquí en la imagen, donde tenemos definida una señal x de t, que es 1 multiplicado por seno de 2 pi t. Y fíjense que esta señal está definida para todos los instantes de tiempo dentro de un intervalo, que puede ser finito o infinito. En este caso, pues podríamos decir que tenemos un intervalo finito que va desde 0 hasta 2 y tenemos que esta señal está definida para absolutamente todos los tiempos que hay en ese intervalo. Fíjense que tenemos una señal sinusoidal totalmente continua. Yo puedo pararme en cualquier instante de tiempo dentro de este rango y siempre voy a tener un valor específico para esa señal x de t. ¿Sí? Entonces hablaríamos de una señal continua. Yo podría entonces, con esa señal continua que acabamos de ver, discretizarla. Podría utilizar un conversor analógico digital para discretizar la señal. En ese caso estaríamos hablando de una señal discreta. Aquí en la diapositiva aparece la definición para una señal discreta. Entonces fíjense que aquí me dice que la señal discreta solo está definida en ciertos instantes de tiempo, ¿sí? Es decir, su valor se conoce en puntos específicos típicamente separados por intervalos regulares. Que esos intervalos regulares tienen que ver con una frecuencia de muestreo. Fíjense que aquí yo tengo la misma señal de la diapositiva anterior, pero ahora está discreta. Y cada intervalo regular es el tiempo de muestreo. Entonces es una tasa de muestreo. Entonces yo puedo muestrar la señal a cierta velocidad y voy tomando muestras de esa señal continua para obtener una señal discreta. En este caso, fíjense que aquí la señal discreta x de n es igual a 1 seno de 2 pi ts por n, donde n es un valor entero que va desde 1 hasta la cantidad de muestras. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 50 muestras, serían de 1 hasta 50, y el ts pues es el tiempo de muestreo, ¿sí? Entonces aquí pues yo tendría esa tasa de muestreo asociada a la señal discreta. Fíjense que es la misma señal que nosotros tenemos, pero ahora está en términos. Bien, como yo voy a discretizar la señal, yo debo tener en cuenta una regla, y esa regla está definida en el teorema de Nyquist.
Esa regla básicamente me dice que yo debo cumplirla para evitar que la señal se me distorsione allá cuando se recupere, porque recuerden que nosotros puede suceder que en el canal estamos transmitiendo una señal, hay unas conversiones analógicas digitales, digitales analógicas, y pues esa señal se va a reconstruir en el receptor. Entonces, para que no haya distorsión, yo debo respetar este teorema. ¿Qué dice el teorema? Recuerden que la frecuencia de muestreo es el inverso del tiempo de muestreo que acabamos de analizar acá. Mírenlo acá. Entonces, ese teorema me dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Podríamos decir, por ejemplo, que esta señal sinusoidal que yo quiero transmitir tiene 200 Hz, y si yo quiero transmitirla por todos esos módulos a través de un medio de comunicación, pues fíjense que yo podría utilizar, por ejemplo, una frecuencia de muestreo de 200 muestras por segundo. Pero en ese caso no estaría, digamos, considerando este teorema, y la señal aquí llegaría distorsionada en el receptor. La otra situación es que utilice entonces una frecuencia que sea 2 veces la frecuencia de 200 Hz, que en este caso sería 400 Hz, y ahí en ese caso yo transmitiría la señal y pues estaría respetando el criterio de Nyquist. Recuerden que pues la frecuencia, aquí hablamos de la frecuencia de 200 Hz, pero podría suceder que fuera una señal de voz, y la señal de voz no tiene solamente una componente frecuencial, sino que ella tiene más componentes frecuenciales. Ella podría tener muchísimas componentes frecuenciales y decir, por ejemplo, llegar hasta 5 kHz. Entonces yo diría, no, pues tiene muchas componentes frecuenciales y su máxima frecuencia es 5 kHz. Y ahí en ese caso, pues yo tendría que respetar también ese teorema. Aquí viene otra cuestión. Resulta que fíjense que aquí esto dice que puede ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Sin embargo, pues lo ideal es que sea igual a 2 veces la frecuencia máxima. Porque yo podría utilizar aquí en este ejemplo, nuevamente retomando, podría utilizar 800 Hz, 800 muestras por segundo. Ahí en ese caso, eso tiene unas implicaciones porque podría suceder que yo esté desperdiciando ancho de banda. Recuerden que estamos hablando generalmente, a veces se habla de canales, entonces si yo utilizo más frecuencia de muestreo, estaría desperdiciando ancho de banda, o incluso estaría haciendo que mi sistema, mi equipo, tuviera que hacer más procesos. Una velocidad de muestreo mayor significa también mayor procesamiento computacional. Entonces, para tener en cuenta eso. En el área de procesamiento de señales o tratamiento de señales, podemos encontrar una amplia variedad de señales que pueden ser utilizadas. Nosotros vamos a ver algunas señales básicas que son partes que pueden llegar a ser partes constitutivas de otras señales, o incluso que nos pueden servir de herramienta para analizar algún sistema. Y estas señales son la exponencial, la sinusoidal, la exponencial compleja, el impulso unitario y el escalón unitario. Recuerden también que algunas de estas señales pueden ser periódicas. En ese caso, pues debemos recordar esta relación que existe entre la frecuencia y el periodo. La frecuencia en Hz, recuerden que es la cantidad de ciclos por segundo que yo tengo de la señal, y el periodo es el tiempo que se tarda un ciclo de la señal. Bien, el primer tipo de señal que tenemos, que vamos a ver, es la señal sinusoidal. La señal sinusoidal pues es una señal que ustedes están familiarizados desde el colegio, o las personas que estudiamos ingeniería, pues sabemos que es una señal que pues, siempre la estudiamos, la analizamos en diferentes asignaturas. La señal sinusoidal está aquí escrita, una señal continua, x de t igual a, tiene una amplitud, coseno, la función coseno, W sub 0, la frecuencia en radianes, por el tiempo, que es la variable, y más la fase. Fíjense que fase, frecuencia y amplitud son constantes, y la variable aquí viene siendo el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una señal sinusoidal discreta. Recuerden que la nomenclatura que vamos a utilizar a lo largo del recurso digital va a ser que las señales continuas las vamos a definir con el tiempo t, y las señales discretas con el tiempo n. Entonces, siempre que ustedes vean una señal que tiene tiempo t, pues saben que es una señal continua. Siempre que vean una señal que tiene un tiempo n, estamos hablando de una señal discreta. Y aquí está el ejemplo de la señal sinusoidal, que tiene un periodo de tiempo. Aquí fíjense que la definimos como 1 seno de 2 pi ts por n, ¿cierto?
Estaríamos hablando ahí de una señal que tiene frecuencia omega sub 0, 2pi. La variable en este caso es n, no tiene fase y su amplitud es igual a 1. La otra señal que podemos también tener en este tipo de estudios es la señal exponencial. Fíjense que aquí está definida x de t igual a mayúscula Euler a la alfa por t. ¿Sí? Aquí tenemos el número Euler. ¿Sí? Este número está elevado a la alfa por t y donde t es la variable. Aquí hay un ejemplo. Fíjense que aquí tenemos la amplitud, en este caso es constante, el alfa es constante y la variable viene siendo el tiempo. Y el Euler obviamente es un número constante, el número de Euler. Y aquí vemos un ejemplo, la gráfica de una exponencial, que en este caso es una exponencial creciente. El siguiente tipo de señal que podemos encontrar es un tipo bastante común, que se puede dar, por ejemplo, en la serie de Fourier, la transformada de Fourier, y etcétera, es la señal exponencial compleja. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de señal exponencial, podríamos decir que estamos hablando, es como una fusión entre las dos señales anteriores que acabamos de ver, la exponencial y la señal sinusoidal. ¿Por qué? Porque esta es una señal periódica. La exponencial, por naturaleza, no es periódica, pero la sinusoidal sí. Sin embargo, cuando hablamos de una señal exponencial compleja, estamos hablando de una señal que tiene un periodo, o sea, ella es periódica. Y está definida por esta ecuación que vemos aquí encerradita, que es x de t igual a mayúscula Euler a la j omega sub 0 por t, donde a es una constante, Euler es el número de Euler constante, j es el valor imaginario, w sub 0 es la frecuencia que tiene esa señal y t es la variable. ¿Listo? ¿Qué característica tiene esta señal exponencial compleja? Que nosotros a través de unas identidades que se las voy a dejar aquí descritas para que ustedes las estudien y las analicen, podemos convertir, fíjense que aquí aparece esta primera, que me dice que A mayúscula Euler a la más o menos J omega sub 0 por T es igual a coseno de omega sub 0 por T más o menos J a seno de omega sub 0 por T. Entonces, estas identidades de Euler me permiten, por ejemplo, ir de una señal exponencial compleja a una señal coseno y una señal seno. Fíjense que entonces en ese orden de ideas estaríamos diciendo que la señal exponencial compleja es una señal periódica que tiene dos componentes, una componente real que es un coseno y una componente imaginaria que es un seno, como aparecía acá. También están las otras dos identidades de Euler, que es para el proceso contrario, como voy de a partir de un coseno, cómo puedo convertirlo a exponenciales complejas, o cómo de un seno puedo convertirlo a exponenciales complejas. Entonces estas ecuaciones, estas fórmulas son muy útiles para que las tengan en cuenta ahí para más adelante. Ahora, aquí hay un ejemplo de una exponencial compleja. Fíjense que aquí decimos x de t es igual a 10 Euler a la j 20 pi t, ¿cierto? Podemos entonces venir aquí y utilizar la primera identidad de Euler para convertir entonces a 10 coseno de 20 pi t más j 10 seno de 20 pi t. Fíjense que aquí podemos identificar entonces que la parte real de esta exponencial compleja es 10 coseno de 20 pi t, que está aquí graficada en azul, y la parte imaginaria es 10 seno de 20 pi t, que está aquí graficada. Obviamente el periodo de esta señal tiene que ver aquí con 20 pi. Finalmente, vamos a pasar a dos señales que son muy importantes en el área de tratamiento de señales, que son el impulso unitario y el escalón unitario. Están aquí descritas y fíjense que tenemos ejemplos para continuo y discreto. El impulso unitario está definido como siempre por nomenclatura se coloca la letra delta Dirac de t. Entonces cuando ustedes encuentren un delta Dirac de t ya saben que es el impulso unitario y que está definido a través de esta ecuación. Entonces delta Dirac de t es igual a infinito cuando el tiempo t es igual a 0 y es 0 cuando el tiempo t es igual a 0. Como yo no puedo pintar una señal aquí hacia infinito, entonces simplemente se coloca una flecha. Por eso es que el impulso unitario generalmente se describe como una flechita acá, ¿sí? Entonces aquí se describe como una flecha y se coloca 1 y ese 1 indica
que el área bajo la curva, si yo hago la integral de menos infinito a infinito, entonces me dice que el área bajo la curva es igual a 1. O sea, aquí el área que hay debajo de esto es igual a 1. Ese es el impulso unitario en continuo. Y el impulso unitario en discreto es como lo vemos acá. Básicamente me está diciendo delta Dirac de n es igual a 1 cuando el n es igual a 0, como lo vemos aquí en la gráfica, y es 0 para los demás tiempos. Entonces por eso aquí vemos que las muestras todas son 0 hasta cuando estamos en el tiempo n igual 0, que se hace 1, y el resto es 0. ¿Listo? Ese sería el impulso unitario, tanto en continuo como en discreto. Ahora, otra muy importante es el escalón unitario, que lo tenemos aquí en esta parte. Y el escalón unitario, pues básicamente me dice lo siguiente. Se denota nuevamente, entonces, con la letra mu de t. Entonces, cuando encuentren la letra mu de t, ya saben que es un escalón unitario. ¿Sí? Esa es la nomenclatura que se usa. Entonces, estas letras, digamos que están reservadas para estas dos funciones. Delta Dirac de t y mu de t para esas dos señales. En el caso del escalón unitario, mu de t se define como 1 para los tiempos mayores o iguales a 0, como lo vemos acá, tiempos mayores o iguales a 0 se hace 1, y para los tiempos menores a 0 es 0. ¿Sí? Una señal, estas dos señales pues son muy fáciles de entender. Y en discreto pues sería algo similar al continuo, que sería mu de n es igual a 1 cuando los tiempos n son mayores o iguales a 0 y 0 para los tiempos n menores o iguales a 0. ¿Sí? Entonces ahí les presento el impulso unitario y el escalón unitario. Estas dos señales, el impulso unitario y el escalón unitario, ellas tienen, digamos que son como parientes, vamos a decirlo así, ellas son parientes. Con una puedo obtener la otra y viceversa. ¿Listo? Entonces tienen como unos genes en común. Entonces miremos, por ejemplo, si nosotros estamos aquí con delta Dirac, con un impulso unitario, y queremos de pronto obtener un escalón unitario, fíjense que debemos hacer la integral de menos infinito a t del impulso y de esa forma obtendríamos el escalón unitario. ¿Sí? Entonces cogemos esta señal, le hacemos la integral acumulativa de esta señal y vamos a obtener el escalón unitario. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos un escalón unitario y queremos llegar a un impulso unitario, lo único que debemos hacer es la derivada del escalón unitario. Entonces fíjense que yo podría decir delta derivada de mu de t en función del tiempo me va a dar como resultado el impulso unitario. ¿Sí? Entonces esa es la relación que existe. Nosotros podemos entonces llegar por medio de la otra, podemos llegar a la que queremos, ¿cierto? Y fíjense que son complementarias. Una es la derivada y la otra es la integral. Tengamos en cuenta esto. Bien, hemos llegado al final de la lección 1. En los recursos del recurso digital, en el aula virtual, dejaremos una actividad de aprendizaje de la lección 1, donde hay una serie de preguntas para que ustedes las resuelvan relacionadas al tema de esta primera lección. Les agradezco su atención, espero que este contenido haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente lección.